Buenos Aires se fue formando a través de reinterpretaciones de los neos que llegaban de Europa, formando una identidad del pastiche y una cultura de hacelo total nadie lo ve. Cada inmigrante que se instaló acá aportó el estilo tendencia del momento en su ciudad de origen. Los arquitectos y constructores trabajaban a partir de seleccionar elementos y detalles directamente de los catálogos arquitectónicos. Los balcones, balustradas, cornisas y bajorrelieves se elegían según el gusto del cliente, sin mediar un criterio estilístico específico. Las ornamentaciones eclécticas vistieron las fachadas de palacios y casas chorizo por igual. Aparecieron edificios con una imagen única, ya que no coincidían con los estilos historicistas europeos. Buenos Aires hoy nos cuenta una historia a través de estas capas de ornamentación, sus diferentes pisos, sus remates neoclásicos y sus entradas neogóticas, mis preferidas. Las calles de la ciudad nos relatan sus vivencias, nos hablan de diferentes épocas y las personas que las habitaron. Tienen alma y si sabemos mirar, las comparten. A veces en mejor estado y otras veces escondidas tras décadas de abandono. Cada barrio, cada calle tiene algo para contarnos. Con la llegada de las nuevas tecnologías y la información en la punta de los dedos, los usuarios de la ciudad perdimos la costumbre de vagar por las calles buscando las respuestas a nuestras preguntas. Tenemos todo al instante en nuestros teléfonos, computadoras o tablets. No tenemos que movernos de nuestras casas para poder saciar nuestra curiosidad. Las redes sociales e incluso ahora la inteligencia artificial nos dejan toda la información ya masticada. ¿Por qué entonces es importante entender qué es lo que sucedió en Buenos Aires antes de que nosotros llegáramos a habitarla? Yo tengo el recuerdo de moverme por toda la ciudad buscando información específica sobre un tema o un movimiento estético, bibliotecas, museos, charlas, eventos, ferias, la calle misma, tratando de trazar un hilo conductor en las historias de la arquitectura y por ende en la historia de la sociedad porteña. Quizás es un criterio polémico, esto lo digo, pero desde nuestro punto de vista, las nuevas generaciones están viviendo en un espacio digital en donde ya no necesitan ver o apreciar la estética tan particular que tiene Buenos Aires en su volumetría física, sino que las pantallas ya resuelven esta problemática, invitando al usuario a pasearse virtualmente por todos los rincones de la ciudad. Pero esa virtualidad implica un recorte. La idea del flaneur, de vagar por las calles, callejear sin rumbo, sin objetivo, abierto a todas las vicisitudes y las impresiones que le salen al paso, están perdidas en la actualidad. Los invitamos a cuestionarnos sobre desarmonía visual. Bienvenidos, somos Sofía Bonsignore, ¿Y María Juárez? Estamos en la Universidad del Cine y esto es... la Sociedad de la Lasaña. Eso sí que de lasaña. Lasaña. Eso sí que de lasaña. Hoy nos acompañan Yamila Rambaldi, creadora de @Buenos Aires Perdida y colaboradora de Basta de Demoler, Paco Gutiérrez, arquitecto y fotógrafo, Juan de Michelis, alumno de Dirección Cinematográfica, Lala Imán, alumna de Dirección de Arte Cinematográfica. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos después de tanta introducción. Bueno, en realidad les planteamos una pregunta que a nosotros nos hace ruido en la cabeza, que es que Buenos Aires se nos impone frente a nuestros ojos con un estilo único, ¿no? Un encadenado de fachadas diversas, eclécticas, azarosas, improvisadas a veces. O sea, eso es lo que la gente que mira y por ahí no sabe piensa. Y algunos por costumbres y otros por desinterés no las observan, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Y entonces nosotras nos cuestionábamos, ¿la curiosidad está obsoleta o ya pasa por otro lado? Nos gustaría que podamos charlar alrededor de esta idea, ¿no? de esta problemática que en realidad surgió hace bastante cuando arrancamos la preparación de este podcast, de pensar que tal vez estas nuevas generaciones ya buscan la información o ya tratan de indagar desde otro lado y tal vez no con las mismas herramientas. Entonces, puede que la curiosidad ya no sea parte del cotidiano o ya no sea parte de la búsqueda de estas nuevas generaciones, no dejan de ser jóvenes. No, perdón, nuevas generaciones, somos todos jóvenes acá. Pero en realidad, y esto quizás un poco con un poco la temática de Yamila, es que si esta falta de curiosidad, esta falta de
de mirar la ciudad amándola, o sea, nos hace no tener o no conocer el valor que tenemos y eso por ahí ayuda a estos nuevos criterios o que a nadie le dé importancia si las casas se demuelen, si Buenos Aires se pierde, o sea, eh, si pasa por un lugar de que la gente es como que ya pasa y camina y no le importa nada porque no lo ve. Quizás no es que no le importa nada, sino que no lo ven y siempre es como que le tiramos el bardo a las nuevas generaciones, chan, pero es un poco esto de decir, ¿se dan cuenta esta ciudad increíble que tenemos y de dónde viene? O sea, Le dejamos las palabras. No, bueno, yo quería como retomar un poco lo que habían mencionado de la manera de la curiosidad y eh, cómo se vive ahora. Me parece que siendo parte de esta generación que está mucho más integrada a lo digital, creo que pasa por ese lado. O sea, la curiosidad como que ahora se vive, está como muy alineada como al estímulo inmediato que te ofrece como lo digital. Entonces, siento que cuando estás recorriendo la ciudad lo vives también desde ese lado. O sea, sacando el hecho de que capaz estás menos presente porque estás pendiente de otras cosas, eh, como que lo digital entrega esa forma de consumo también, como estás en el centro y tienes un montón de fachadas hermosas con un montón de historia y capaz tienes como una instancia de apreciación, pero es como muy efímera, es como que es el instante que lo ves, pero después no, yo creo que una problemática es que no hay como en esa curiosidad un espíritu de indagar un poco más y de capaz, no sé, ver una catedral y realmente interesarse a entrar y como apreciar todo eso, eh, que es una forma de consumo más detenida y como más interesada realmente. Siento que hoy en día nos quedamos también con eso de la fachada. Vemos algo, no nos detenemos a verlo. Capaz le tomamos una foto y no es porque nos pareció hermoso y por la composición, sino directamente porque nos parece lindo el conjunto de todo, más que eh, lo, lo pequeño, lo ornamental, los detalles, que a veces eso, por lo menos para mí, es lo más rico, como las ventanas o las puertas. Siento que es como lo que más información a mí a veces me entrega o lo que más disfruto ver. eh, y siento que ese detenimiento para apreciar es lo que se está perdiendo. eh, o la manera en la que yo siento que mi generación lo vive más, incluso yo misma. Como pensar, o sea, como detenerse simplemente al ver algo que tal vez nos llama la atención, pero sin indagar en la profundidad del contenido, ¿no? Sin indagar en la historia de esa fachada, decir, ah, mira este estilo, qué interesante, o de qué año es, o quién lo construyó, tiene algún valor patrimonial, o tiene algún valor afectivo para alguien, significa algo para alguien. Simplemente y esa es un poco la sensación, por lo menos que a mí me pasa hoy, que siento que quedan en lo superficial. No, esto no es una crítica, ¿no? Simplemente es una apreciación que yo puedo tener de que se quedan simplemente si es lindo o feo, o si está bueno o instagramiable o no. En vez de decir, ah, mirá, sí, esta entrada es neogótica y el remate que tenemos es neoclásico, ¿y por qué están en la misma fachada, no? ¿Qué pasó en esa casa para terminar con dos estilos completamente diferentes? Más allá de conocer o no conocer el movimiento estético, pero nos damos cuenta visualmente que ya tenemos un tipo de ornamentación en un lado y un tipo de ornamentación en la misma fachada y decimos, sí, hay algo que no está funcionando. ¿o sí? O sí, Para- para mí funciona, para mí obviamente, funciona, claro. obviamente, pero digo, no es lindo o feo, ¿no? No, completamente. Creo que tal vez una cosa que pasa mucho con la arquitectura es que es, al tener medio como una pata en el arte y en otra parte también en la técnica, es, creo que en general, no lo hablo en un aspecto generacional, pero en general me parece que puede ser de un lenguaje más difícil, de una lectura más difícil. Creo que en general, casi todos, sobre todo si estamos más en este ambiente, sabemos tal vez un poco de distintas ramas de arte, de música, de pintura, de cine y demás. Pero la arquitectura, al menos con mis amistades y con la gente con la que más me vinculo, es más difícil tal vez. Como hablo con amigos y tal vez les digo, hace poco fui a visitar uno de mis edificios favoritos de Buenos Aires, el Banco de Londres, de Clorinda Testa. Amo. Y el día antes de ir a visitarlo, justo se lo había comentado a una amiga y le digo, no, ¿por qué voy a visitar mi edificio favorito? Y se rió de la idea de tener un edificio favorito de ellos. Creo que pasa mucho eso, esto, como más una dificultad de lectura porque es un lenguaje que tal vez
creo que es más difícil de manejarlo. El movimiento moderno es en general un lenguaje, creo que es como un nicho. Nos gustan los arquitectos y Claro, pero es que son a veces como conversaciones que son muy dentro de la misma disciplina, y creo que es más difícil para mí ese paso de las lecturas, entonces es tal vez por eso también como más difícil de apreciar. Tal vez con todo lo que va más a lo histórico, más a lo pasado, es más fácil tal vez poder decir, bueno, te topas con tal vez en una iglesia, una catedral, con edificios más monumentales, y es más fácil tal vez como de mirarlos, pero tal vez como en más las cosas que son más detalle, más chicas, puede ser más difícil, pero no por una falta de voluntad, sino para mí por una cuestión de tener de que es menos común ese yo lenguaje. creo que quizás no es necesario incluso saber de qué estilo es esto, o si tiene estilo, o este eclecticismo que tiene Buenos Aires, y más un poco de, hay algo en Buenos Aires que nos gusta y no entendemos por qué, y en realidad nuestra teoría pasaba un poco por esto, de que Buenos Aires es como una lasaña, tiene un montón de capas, y que incluyen estas capas que no son solo de estilo, sino que son capas de cultura, capas de historia, de la gente que la vivió y que cada uno aportó. Porque pensé que esas casas que nosotros vemos, y no me refiero a las grandes catedrales que por ahí están diseñadas con un estilo particular o una mezcla o lo que sea, pero que están diseñadas de una forma que llama más la atención. Pero las casas de los barrios, las casas, o sea, vos caminando por Almagro o Chacarita o cualquier barrio de Buenos Aires y que tiene su identidad particular, su mezcla y que cada dueño puso su granito de arena y eligió estos ornamentos particulares de un catálogo porque le gustaban, no porque esto coincidía con otra cosa y de repente y después también la pintó de rosa, no sé, pero una cosa así, ¿qué tiene esto de, o sea, si nosotros pudiésemos definir Buenos Aires, eh, no sé si se podría definir, o sea, ¿qué la definen? ¿Como ecléctica, como, no sé, estilos juxtapuestos, Amalgama de historias. amalgama de historias? ¿Encuentran una armonía en esto o sea, en recorrer las calles y ver esto que es como una canción, cero música tengo yo, pero vieron como cuando escuchan una melodía que no se comprende del todo, pero Pero te que s es alegre. pero que te toca de alguna Sí. forma, y está creo que en el gen de cada uno. Bueno, no sé, ya me fui por las ramas, pero un poco eso, es esa pregunta que nace de, bueno, ¿ven lo mismo que nosotros? O sea, ¿o estamos locas? Puede ser también, ¿eh? Para mí tiene mucho que ver con el tema de que no le prestamos tanta atención a los lugares que no son cotidianos, a los lugares que habitamos. Los pasamos, no teníamos tiempo quizás de mirar para el costado, para arriba, y eso hace que no los apreciemos lo suficiente, ni los grandes edificios ni las casas de nuestros barrios. Creo que por eso la pandemia cambió un poco eso porque teníamos más tiempo y eso quizás empezó a darnos una mirada distinta de nuestra ciudad, de quererla de otra forma, de empezar a aprender, por ejemplo, los que no somos arquitectos, acá hay muchos arquitectos, parece, ¿no? Pero bueno, los que no somos arquitectos le empezamos a ver la ciudad de otra manera a partir de ese momento, porque teníamos tiempo y no teníamos quizás la posibilidad de salir y ver lo que veíamos todos los días. Entonces eso fue cambiando un poco la mirada y nos dio un poquito más de curiosidad, retomando la pregunta inicial. No sé si a las nuevas generaciones. Creo que sí, las redes sociales nos ayudan mucho a llegar a las nuevas generaciones y a generar esa curiosidad. Después, quizás eso se lleva a la calle, pero no, es una duda que también tengo. Claro, pues justo vos nos estabas hablando, Yami, que arrancaste tu carrera es de traductora de inglés y durante la pandemia nació Buenos Aires Perdida. Y digo, bueno, ¿cuál es el vínculo, no, de una traductora que de repente empezó a interesarse en la ciudad y se empezó a cuestionar cosas de la ciudad que hoy están ganando un peso importante? Dentro de las redes sociales se está movilizando, hay muchas cuentas también que se crearon alrededor de eso. Digo, ¿no? ¿Cómo una traductora llegó a inspirarse de la ciudad para crear esta cuenta tan interesante? Gracias. Bueno, Buenos Aires Perdida surgió porque bueno, surgió en 2020, justo antes de que arrancara la pandemia. Y bueno, yo tenía muchos planes de viajar, me gusta mucho recorrer, mirar la arquitectura, aunque no conozca en profundidad. Y
me empecé a dar cuenta de que no había apreciado tanto a Buenos Aires como debería haberlo hecho, hasta que estuve encerrada en mi casa sin poder salir y ver fotos nada más. Entonces, bueno, medio que la idea fue, che, cuando vuelva a poder recorrer las calles de Buenos Aires, porque seguramente viajar a otros lados va a tardar un poquito, me gustaría tener un poco más de conocimiento sobre lo que me rodea, sobre los lugares que puedo visitar. Y por suerte había como un movimiento muy fuerte en Facebook, sobre todo en ese momento, de grupos de gente que subía fotos antiguas, todo muy un poco desconectado, no es que tenía quizás un hilo conductor, quizás era una foto de, una casa en Villa del Parque, después una foto del Barolo, todo medio así desconectado. Y dije, yo puedo crear algo que tenga un poquito más quizás de sentido. Y en ese momento, bueno, dije, bueno, me abro una cuenta de Instagram y voy viendo a ver qué puedo subir, algo que sea bien curioso. No quiero ver siempre las mismas fotos del Barolo, del Cabildo, de la Casa Rosada. Digo, nuestros barrios tienen otro valor. Yo soy de Devoto y bueno, ahora vivo en Villa del Parque. Y obviamente es un barrio que quizás no es tan conocido como todo lo que es Palermo, el centro, pero para mí es hermoso. Entonces me quería conectar un poco desde ese lado, desde los barrios. Y bueno, empezó a surgir así. En la pandemia había muchas cuentas que fueron surgiendo. Yo siempre menciono medio a mi mentor y a mi amigo Alejandro Machado, que tiene una cuenta que se llama Cronista de tu Ciudad. Y él en la pandemia empezó a hacer encuentros por Zoom, rarísimo, pero Este tercer hacíamos, espacio, qué sí, interesante, ¿no? Cómo se vincula esto de no poder ver la ciudad y verla a través de la pantalla y después querer salirse de la pantalla, un poco lo que, al revés de lo que pasa con las nuevas generaciones. sí, fue loquísimo, porque fueron muchos meses, no sé, 6 meses que hacía todos los sábados reuniones por Zoom. Yo las veía con mi mamá y nos iba mostrando, bueno, de tal arquitecto, Virginio Colombo, y bueno, todo lo de Virginio Colombo en la ciudad. Y yo decía, qué bueno, cuando pueda volver a salir voy a poder recorrer esto, que lo vi en una pantalla en mi casa encerrada y lo voy a disfrutar de otra manera. Y bueno, así fue como surgiendo ese vínculo con la arquitectura, que bueno, yo lo veo más de un lado lúdico, quizás no tan técnico como los arquitectos, pero bueno, la verdad es que encontré mucha gente que también se hizo eco de eso, y eso está buenísimo. De hecho, tenemos un grupo de otras cuentas que nos unimos mucho para salir a fotear y pasear, que se llama La Patrimoneta, muy mundialista el asunto. Y la verdad que somos todos de diferentes ámbitos, muy distintos. Hay arquitectos, hay fotógrafos, hay contadores, nada que ver, y todos de diferentes edades, y eso está buenísimo. ¿Y qué los moviliza a todos? ¿No? Porque finalmente son todos un poco curiosos. Somos muy Pero curiosos. ¿cuál es la movilidad? O sea, cada uno debe tener como una intención con todo esto, ¿no? De una necesidad. Creo que descubrir lugares nuevos, quizás que no se conocen tanto, eso nos encanta. Y también estar en grupo, o sea, pasarla bien, hacer amigos. Pero más que nada ver la ciudad con otros ojos, no con el típico, la página de Bea Patrimonio subió otra vez el Barolo, subió otra vez el Mirador de Güemes, siempre es lo mismo, se va repitiendo. No está mal, está bárbaro, pero también hay muchas otras cosas que se pueden descubrir en el resto de la ciudad, sobre todo en los barrios periféricos, ¿no? Se puede salir de Palermo y encontrar otras cosas. Y eso un poco nos llama, el entrar en edificios que no son abiertos al público. A veces nos dicen, ¿quieren venir a tal terraza? Y eso es buenísimo, y eso lo vamos consiguiendo en grupo, por suerte está muy bueno. Sí, ese es otro tema para investigar un poco la mirada desde Buenos Aires, Desde el cielo. sí, no es desde el cielo, desde, o El sea, rooftop. el rooftop. O sea, una mirada intermedia que Buenos Aires es, o sea, es muy particular esto que nace como ciudad chata, de estas terrazas accesibles, pero que generan un poco la identidad del porteño y que no se repite mucho en otras ciudades. Quizás por otros climas, por otras cosas, pero bueno, nada, esto de lo que hablamos, estos estilos reinterpretados de Europa. O sea, es que nosotros nos queremos parecer Europa, pero en realidad es como que surge algo mejor porque surge algo con un filtro, eh, no sé, esto es más fresco. Esto es una cuestión media cinematográfica y acá me van a decir cualquier cosa, pero
¿No les parece que hay barrios que tienen como un color diferente? Y no es por el color de las fachadas, eso es como una Una atmósfera atmósfera. diferente o sea, San Telmo tiene una atmósfera amarilla, o sea, Palermo tiene una atmósfera verde y de luces, o sea, cada barrio tiene una atmósfera diferente y eso se da caminando, o sea, no sé, por eso flasheábamos un poco que la mirada de un estudiante de cine podía aportar esto de decir, o sea, estamos viendo otras cosas. Y esto de ver la ciudad a través de recortes, que hacen mucho los fotógrafos, hacen mucho, o sea, esto de ver recortes, es un recorte muy personal. O sea, vos elegís mostrar no el Barolo y mostrar otra cosa. La arquitectura La, doméstica, a mí me la parece eso que arquitectura es interesante, doméstica, ¿no? Porque justo estábamos hablando de esto de recorrer la ciudad, ¿no? Y que es algo que todos hacemos. Y no concentrarnos tanto en el edificio simbólico o el edificio que representa a Buenos Aires, sino más bien el edificio de todos, o sea, el edificio de tu barrio, el verdulero, la fachada de, no sé, la depiladora, o sea, hay, bueno, pero claro, pero esa ciudad, o sea, esa depiladora se instaló en la planta baja de un PH, que ese PH es del 19, o sea, juntar todas esas capas y esa historia que tal vez nosotros, no todos, ¿no? Antiguas y nuevas generaciones, pasamos para el lado y no las vemos, o están ahí y asumimos que están ahí y la ciudad funciona porque nosotros nacimos y nos criamos acá y la conocemos así. Y justo antes de arrancar, y esto me parece que es interesante lo que hablabas, de que hoy los chicos de hoy en día ya no tienen un vínculo directo con los inmigrantes de principio del siglo XX, ¿no? Ya quedaron muchas generaciones atrás. Entonces, no tienen tal vez como nosotros algún abuelo o algún bisabuelo que vivió muchos años para contarnos de viva voz qué es lo que pasó o cómo fue pasando de mano en mano esos edificios domésticos, ¿no? No tanto el patrimonio, para hacer lo que hoy vemos o que no vemos porque pasamos, porque estamos apurados o porque es obvio que Buenos Aires es así o por X razón, ¿no? Bueno, a mí me pasó algo muy curioso que yo creo que resignifiqué la manera de como recorrer la ciudad cuando me mudé acá. O sea, yo tengo 22, viví hasta los 17 en una ciudad muy chica, o sea, sí, chica del sur de Chile, que en el año 60, literalmente el terremoto más grande que hubo en el mundo pasó ahí y toda la ciudad se destruyó. O sea, eh, todo lo que guardaba lo que fue el armado de la ciudad desde que se empezó a habitar, se perdió, o sea, se conservaron muy pocas cosas y, y yo cuando recorro mi ciudad, que la amo, es todo o nuevo, se conservó muy poco y lo más curioso es que los lugares que se conservaron, que no se conservaron por ser históricos, sino nada más porque por alguna razón no se inundaron y se destruyeron. Hay muchas casas, como en unos barrios que fueron los más perjudicados, que mantuvieron literalmente solamente la fachada. O sea, dejaron tipo la fachada y detrás construyeron una casa, por ejemplo. Y la manera que yo aprendí toda mi vida de relacionarme con la arquitectura que tenía alrededor era más desde el lado de como una catástrofe que obliga a reconstruir todo pensando en la posibilidad de que ocurra de vuelta. Entonces, esto de, no sé, ir como a una terraza, por ejemplo, en mi ciudad no pasa. O sea, primero que tú no puedes tener edificios más grandes de 6 pisos. Toda la arquitectura está hecha para soportar algo así de vuelta. Entonces, como que yo creo que, y lo más interesante es que como existe como el registro fotográfico de lo que significó eso, o sea, todo inundado, destruido, em, se perdió mucho eso que acá se conserva, como que eh, por la necesidad de reconstruir un espacio rápido, porque la gente lo tenía que habitar, eh, se generó como algo más plano y como mucho más chato también. Y no hablo como de estos edificios más capaz corporativos con ventanas, sino directamente como bloques de cemento o casas como que se perdió el gusto como por el detalle, por esto de que el dueño decida qué quiere poner, porque la manera de como armarse parte desde el lado de la pérdida. Y cuando yo me mudé acá, eh, fue como que fue tipo, o sea, una experiencia totalmente diferente, como un estímulo que yo realmente intento como apreciarlo, porque
fue algo que descubrí más de grande, o sea, cuando viajaba tenía eso, pero ahora que vivo en un lugar donde realmente voy caminando y tengo como todo eso, es como algo que yo conocí muy de grande y siento que es como muy de Buenos Aires, y yo lo hablo con mis amigas que son más de acá, capaz, y no tienen esto como de apreciarlo de la misma manera. O sea, yo veo una cúpula y yo no puedo creerlo. O sea, cada vez que paso por Congreso, quiero llorar. No puedo entender cómo algo así fue construido, porque en Chile, tipo, o sea, mi ciudad lo que quiero fueron torreones y son como, es otra manera como de vivirlo. Entonces, nada, me parece muy interesante eso como del recorte, también como yo tenía y la gente de mi generación de esa zona tiene la manera de ver la arquitectura, tu propia casa, y cuando te mudas acá es como que no sé, es muy rico y muy privilegiado poder tener ese acceso cotidiano a lo que te ofrece la ciudad, como me parece súper cinematográfico, retomando eso, como muy lindo. Creo que cada uno tiene como diferentes maneras de relacionarse con la ciudad y definitivamente, como decís, cuando te vas acostumbrando, y tal vez yo también, porteño, viví toda mi vida en esta ciudad, es muy fácil como al acostumbrarse, como le decíamos, ¿no? Lo cotidiano y que pase a ser más invisible. Y cuando tal vez si tenemos la suerte de viajar a alguna otra ciudad y la miramos como de las ciudades y nos relacionamos de una manera muy distinta, mucho más desde un lado de, qué sé yo, de descubrirla, de prestarle más atención. También, de repente, no sé, de ir a conocer lugares más turísticos, como centros de atracciones más turísticos, más típicos de la ciudad, que hay mucha gente que vive en esa ciudad y que tal vez hay un montón de lugares sean de museos o sean de distintos lugares que ni los conoce, tal vez, porque no toma esa actitud frente a la ciudad en la que vive todo el tiempo, en lo cotidiano. Quería como retomar también con otro tema de lo que hablábamos más como de la diferencia de, bueno, que tenemos un montón de edificios muy impresionantes y clásicos y históricos y demás. Pero a mí me parece muy lindo el poder encontrar un poco como lo que decíamos, la belleza en las construcciones mucho más típicas y más ordinarias y más como que pasan más desapercibidas. Y de repente tal vez como encontrar la historia de lo que hizo cada uno, del detallecito ese que puso y demás, es muy, muy simpático. Decís, también como muchas temáticas, ¿no? Pero en las redes, por ejemplo, hay un montón de cuentas de Instagram, por ejemplo, que me gusta mucho cuando coleccionan ese tipo de detalles y específicamente en colecciones. Había uno, por ejemplo, que coleccionaba barandas chiquititas. Entonces es el tipo de baranda que, no sé, que mide eso, 15 centímetros. Y de repente, cuando te pones ese filtro para ver la ciudad y cuando si salís a pasear y no en una actitud más como de, bueno, tengo que ir de un lugar a otro, sino como solamente pasear y ver, cuando te pones esos filtros, de repente empezás a notar un montón de detalles que son muy simpáticos. Y es muy lindo para mí cuando lo pones en categorías, empezás a ver cosas que se van repitiendo y demás. Pero sobre todo cuando es eso, cuando son los detalles y le puedes hasta encontrar casi el humor y de repente como encontrás cosas que no tienen sentido y te pones eso a pensar en la historia de, bueno, ¿por qué hizo esta persona esto? Y ahí también entra medio la idea del pastiche, ¿no? Y del collage y del palincesto, ¿no? Y de las cosas que se van poniendo una arriba de la otra. Y Buenos Aires tiene muchísimo de eso y es maravilloso y sobre todo es muy gracioso. También, otra ya haciendo más chivos, una del conurbano, Walking Conurban, no sé si Sí, sí, es sí, muy es muy famosa. divertido. Es increíble, los tanques de agua, no sé, carteles, tipografías. Y para cerrar, pero un poco volviendo a eso primero que dije, de cómo uno se relaciona con la ciudad, creo que es como, está bueno poder darse a uno mismo los momentos de poder pasear sin ningún objetivo más que ir a pasear, ir a ver y qué es lo que Sí, uno el se plan encuentra. es lo que Exacto, decíamos. cuando uno saca fotos es tal vez más fácil, porque es como más la excusa más fácil de, bueno, tengo un objetivo más de, bueno, voy y registro un detalle en particular, pero es para mí más lindo cuando lo puedes ver y más en lo cotidiano y no en lo impresionante, sino más en el detalle más chiquitito. Teníamos un dato de color, que vos tiraste la palabra pastiche, que es una de nuestras palabras de cabecera, en que buscamos la palabra pastiche. Vieron que uno usa palabras que las repite, pero a veces no sabe de dónde viene, y pastiche se define como una imitación o plagio que consiste en tomar determinados elementos característicos de la obra de un artista y combinarlos a piacere, ¿no? O sea, de forma que den la impresión de ser una creación independiente. O sea, como que tiene un concepto negativo, pero que nosotros lo usamos como bandera. Nada, o sea, podríamos considerar que el pastiche eh, es una de las características porteñas, pero en el buen sentido. O sea, acá nos dedicamos a dar vuelta el sentido de las palabras. O sea, es como ser como si fuera otro.
Igual está bueno porque, de vuelta, ¿no? Vuelve a surgir, o sea, decanta de la idea pastiche en la idea del original, Sí. ¿no? Porque de repente, al juxtaponer esta amalgama de historias, esta amalgama de fachadas, este despiole visual que tenemos, estamos creando una obra original. Porque uno piensa en una ciudad como Buenos Aires, ¿no? En donde puede encontrarse con una cuadra con 7 fachadas diferentes, de 7 momentos diferentes de un siglo pasado, y pensás, ¿dónde más puedo encontrarme una fachada, no sé, neoecléctica, no, o ecléctica de fines del siglo XIX al lado de un edificio moderno de los 30? Y al lado tengo una casita no sé, Alpina. neogeorgiana, Sí, o claro, o alpina, alpina. podría pasar. Tipo, ahora no se me ocurre decir, bueno, pensemos en un país de Europa que tenga eso. Y la verdad que no, es raro encontrarse con una gran ciudad en donde tenga esta desarmonía visual, ¿no? Este juego de colores que decías, este juego de fachadas, de volúmenes, de collage de cosas, y uno piensa, no, o sea, Europa no es esto, es decir, nosotros somos un pastiche de todos los europeos que vinieron acá a armar un collage en una cuadra, Sí. básicamente. Y lo transformamos en algo bueno. O sea, lo transformamos en nuestra identidad y lo transformamos en somos así. Entonces, es como que vivimos teniendo, o sea, conceptos que son negativos y los damos vuelta como una tortilla. O sea, para nosotros el pastiche es algo bueno, es algo digno de valorar, es algo digno de preservar, y porque es nuestra ciudad. O sea, y lo interesante es ver si, o sea, ven ese pastiche o, por ejemplo, uno va caminando y dice, bueno, esto que decías, es así Buenos Aires, ¿no? Es que yo creo que hay algo muy interesante que se da, que es que en Europa, tipo, las ciudades tienen 1000 años, o sea, son tipo ciudades muy viejas. Entonces llega un punto que tienen un estilo marcado, queda ahí y después se van sumando cositas que van llegando. Yo siento que Argentina, que tenga 200 años de historia y que Buenos Aires tenga época colonial y después el rejunte que se va siguiendo, tipo, no sé, imitar París, y que digan que es la París de Sudamérica, y después los años 30 y después brutalismo y así se va combinando todo. Siento que le da su propia originalidad y su propia cosa única también en general, qué sé yo, en el continente, qué sé yo, uno se va a Uruguay o se va a Brasil y no ve eso, uno se ve a México y ve otras cosas, lo mismo con Perú. Yo siento que hay algo de ese rejunte inmigratorio y de esa velocidad en 200 años de ir cambiándolo constantemente. Hay algo en esa disrupción que lo vuelve totalmente único. Y nada, y antes de entrar me acuerdo que estábamos conversando de una conversación que yo tuve en un café, de que no sé si dieron cuenta, pero cuando uno va tipo a un country, tipo, como que todas las casas son distintas, pero al mismo tiempo es como que son todas iguales, como que no hay alma ahí. Es como, no sé, tenés algo que parece medio una casa yankee y después algo más, una casa de, no sé, de verano de acá, pero es como si fuese todo lo mismo. Y acá había algo lindo que nosotros veíamos del café, que era tipo, estamos en Recoleta y había, qué sé yo, un edificio de los años 30, un edificio de 1890 y así. Y hay algo de que tiene vida y de que es como que Buenos Aires es como un museo abierto. Entonces vos podés analizar la historia a través de las cosas y puede darle un sentido. Eso creo que es lo lindo de la ciudad. También un poco el contraste con, bueno, los countries y los nuevos barrios que están como faltos de. Completamente. Vamos a hacer un episodio sobre eso. O sea, Canta. sí. También, Siento, no, por favor. siento que también tiene que ver mucho con cómo nos relacionamos como sociedad, porque eso también fue cambiando y cambia la arquitectura que nos rodea. Los arquitectos lo deben saber mucho más, pero no sé, por ejemplo, yo pienso en cuando yo era chiquita en Villa Urquiza y conocía a la panadera, conocía al dueño del almacén. Mi abuelo me decía, no, venía el señor que dejaba la leche y se conocían los nombres de todos los vecinos. Entonces la casa de Lito, que vivía enfrente de mis abuelos, es algo que para mí tenía mucha identidad, más allá de que fuera una casa chorizo, que quizás la podemos encontrar en cualquier barrio o quizás no tuviera grandes ornamentos, pero era la casa de Lito. Y El para alma. mí, claro, y para mí era importante eso. Creo que también eso fue cambiando en las nuevas generaciones. No sé si se conoce tanto a quien nos rodea, quizás nos fuimos un poco aislando, y eso también cambia un poco la percepción de cómo vemos la ciudad, cómo vemos nuestros barrios. Por eso también siento que es como más importante ir preservando un poco la identidad,
Más allá de que obviamente Buenos Aires, como decía acá Juan, es un gran museo al aire libre, es un museo también en cuanto a identidad, pero que también puede ser algo muy, muy cotidiano, como esto, como de nuestros vecinos, de la gente con la que a la que le vamos a comprar, con la que los relacionamos en otro nivel, muy, muy, muy cotidiano. Creo que eso también hace que sea un gran pastiche. No es solo los grandes lugares, sino también los recuerdos chiquititos que vamos teniendo a lo largo de la vida. Un poco las ciudades en general te llevan tal vez a tener una actitud medio de despreocuparte, o tenés tanta gente que te empezás a sentir tal vez un poco solo en cierto sentido y te empezás a despreocupar también por la gente que te rodea. Pasa mucho eso. Eh, y un poco también con lo que decíamos antes, usar un comentario medio trillado, pero también la importancia de lo que es, si bien está buenísimo el banco, la idea del pastiche, también la idea de que eso tiene que ayudarnos a poder ver más el patrimonio de lo que tenemos y también llevarlo a cuidarlo, porque está buenísimo tener esa mezcla, pero también para tener esa mezcla tenemos que tener un poco del anterior y cada vez es más fácil de que se vaya perdiendo. Sí, sí. Otro concepto que habíamos planteado para este capítulo era en la forma de construir que tenemos en realidad es en Argentina, es propio de los arquitectos, en realidad no de los arquitectos, de todos, es de tipo, hacelo total, nadie lo ve, es como que cada uno hace lo que quiere, básicamente, en las buenas y en las malas, o sea, porque esto también, el hacer lo que quiere, llevó a perder muchas cosas, em, pero, perdón, pero también es ese concepto, de decir, por ahí, esto que decías, en Europa hay miles de años de historia, ¿no? Pero sin embargo, vos no ves estas capas, o sea, porque el estilo sigue siendo igual, porque se respeta por ahí un estilo. Acá cada uno hace su fachada como quiere. Y en su fachada no es que es tipo solamente una fachada neoclásica al lado de una neogótica o al lado de una de los años 30 o moderna, lo que sea, sino que dentro de esa misma fachada, nada, vino una generación, hizo una ventana. La segunda generación tenemos que agrandar el garage. ¿Cómo lo agrandamos? Y no tenemos la misma balaustrada, bueno, hacemos otra cosa. Como que es una sumatoria de estas cosas de sin plano, sin nada, o sea, Y pisos, y ¿no? Que pisos, y como claro, y Es que necesitamos un lugar yo, más. es que yo pienso que justamente, tipo, al tener 1000 años, tipo, tenés tiempo de construir una identidad y que pasen varias cosas. Y también, qué sé yo, las ciudades son ciudades encima de otras ciudades. Justo acá, como son tipo corrientes migratorias, pueblos indígenas que vienen para acá y se mezclan con españoles y surge el mestizaje y todo así, siendo Argentina un país tan cosmopolita y que, qué sé yo, en otros países sí se nota la diferencia, por ejemplo, del origen étnico de cada persona. Acá no hay esa distinción. Entonces yo creo que un poco eso sí se refleja en la arquitectura, como también se puede reflejar tipo en géneros musicales y en muchas otras cosas más, como que hay algo de la historia y de la cultura propia del país que termina impactando en los edificios y que cada uno un poco haga lo que quiere y no haya un origen tipo único y total, qué sé yo, si Buenos Aires empezó siendo colonial, no hay casi nada colonial, hay algunos edificios por acá y ya está. O Eh, sea que como sociedad también somos un pastiche. sí, totalmente, y eso es algo muy lindo, no pasa en otros países como acá. O sea, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos sí te das cuenta quién, tipo, quiénes vienen o quiénes son afroamericanos, latinos, blancos, por así decirlo. Acá está todo mucho más mezclado. O sea que la lógica del pastiche funciona acá porque somos así como sociedad, no solo es nuestra identidad visual, eh, sino que bueno, somos. el acero total nadie lo ve, es un pastiche genial, o sea, es casi un sinónimo. Es, Sí. vení, acumulemos, vamos poniendo capa, 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 capa. Total nadie lo ve, no te preocupes. Y cerramos todos los ojos y vemos, esto no pasa nada, sigamos. Y así es como está construido, de repente se me ocurrió abrir una ventana, creo que lo hablamos, ¿no? De abrir las ventanas. Sí, hablábamos de las medianeras. En realidad, por ley, no debería haber ventanas en las medianeras. Ahora, vos no ves una sola medianera sin ventanas. Hacelo total nadie lo ve, en la fachada no se ve. Hasta que te llega otro edificio y te construye. Bueno, ya está, fue. Pero hasta ese momento,
Pero y aparte ya entra dentro del imaginario colectivo. O sea, como que es obvio que lo vamos a hacer y no pasa nada. En cualquier parte del mundo, pues yo pienso en Francia, eh, anda a cambiarle la persiana a la fachada de un edificio, pero te caen todos, o sea, es imposible. Acá es como más permeable, ¿no? Como más flexible. El elástico como que podemos tironear siempre un poquitito más. Y dale, tironeamos total, nadie lo ve. Con lo bueno y con lo malo, Sí, eso también. Sí, obviamente, Porque... no, sí, no, obviamente, totalmente. Más obviamente, malo que obviamente que bueno, no te tiene. diría. Sí, 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 sí. sí. O sea, Ahí lo lleva... estamos planteando desde un lado medio humorístico, ¿no? Esta idea del total nadie lo ve. Obviamente hay abusos, sí, claro, pero Así se pero destruyen todas cosas y bueno, nadie lo frena porque nadie lo ve. Y no es que no lo vemos, sino que está tan instaurado eso de, y bueno, hagámoslo, total. ¿Qué va a pasar? Ahí como, ¿No? como se muestra, ¿no? Como esa idiosincrasia, si querés, esa ideología dentro de cómo construimos y después cómo somos también como sociedad en general, somos muy así también con todo, ¿no? Pero claramente, por eso me parece que por capas el pastiche responde a todos los niveles sociales que estamos teniendo nosotros, ¿no? De la arquitectura, en el plano urbanístico, en el plano social, o sea, en todos los planos es medio viva la pepa. Fingir demencia, como se fingir usa tanto. Pero demencia. no, lo que noto es que no podemos fingir demencia, porque en realidad hay algo que se está despertando en la sociedad. Por suerte, sí. No estamos como dejando ese momento de letargo en donde todo se podía hacer y no pasaba nada. Es como que ahora la sociedad se está levantando y se ve sobre todo con los movimientos que se están generando en las redes, esta idea de no estamos conformes con lo que está pasando, necesitamos poner un Un stop, freno un esto, freno. sí, sobre todo. Em, pero bueno, es difícil porque ya van muchísimos años en donde el hacelo total nadie lo ve, eh, tomó como una amplitud tal que es muy difícil poder frenarlo de un día para el otro, o el proceso es mucho más complejo. Sí. Creo que en general igual ahora se está teniendo más al individualismo en general. A mí me da cada vez más, un poco más de miedo en ese sentido, de que va a ser más fácil para mí que se le regule eso y que se vaya yendo más a lo de que cada uno haga lo que quiera. Depende cómo lo vea cada uno, ¿no? Lo Pero contrario, de hecho. Yo siento que en los últimos años hay muchos más colectivos vecinales que están luchando por sus barrios, hay mucha más gente involucrada porque justamente venimos en un proceso de revalorización del patrimonio, sobre todo a través de las redes, pero en todo sentido creo que también tiene que ver con la madurez, ¿no? de la sociedad y en general es algo global. Que hace que la gente se involucre mucho más que antes. Quizás antes no estaba este conocimiento de no, bueno, tenemos que proteger el patrimonio, porque patrimonio, a ver, es muy subjetivo el patrimonio, y desde luego se puede ver desde muchas instancias distintas, pero siento que hay mucha gente que está activamente involucrándose. Y gente que quizás antes no sabía nada sobre el urbanismo, sobre arquitectura, simplemente decíamos lo anterior, recorres tu barrio y te das cuenta de, che, tal casa ya no está más, aquel jardincito ya no está más porque pusieron un edificio de 8 pisos, La casa de Lito. la casa de Lito ya no está, la panadería tampoco porque ahora abrieron, uy, ¿qué onda? Y ahí la gente se está involucrando y aprendiendo y yo lo veo un montón, bueno, por mi trabajo con Basta, Basta de Moler, hay un montón de colectivos vecinales y son toda gente que lo hace porque ve cómo va cambiando su barrio. O sea, quizás no sabía nada sobre leyes, sobre legisladores, sobre nada. Y de repente te ves involucrado en un montón de cosas y siento que eso está buenísimo. No sé si las nuevas generaciones lo están apreciando tanto. Es que le falta la distancia, porque esto que vos decías, o sea, vos defendés tu barrio porque desapareció la casa de Lito, ¿no? Pero las nuevas generaciones que no ven eso, o sea, por ejemplo, a mí me pasó mucho con mis hijos de volver a barrios a donde vivía y querer mostrarle a mi hija, bueno, yo iba a la verdulería acá, yo tenía mis amigos que jugábamos en la calle acá, y de repente cuando te das cuenta que todo se empieza a desaparecer, empezás a decir no, y se te genera como esta desesperación y esta angustia de no puedo mostrar nada porque todo desapareció. En cambio, las nuevas generaciones, o sea, ustedes no tienen eso de, o sea, su infancia pasaron, por ahí no tantas cosas cambiaron desde su infancia. Entonces, no tienen
O sea, es como la problemática es eso, cómo logramos que las nuevas generaciones puedan valorar algo que no los interpela en su historia. Y la única forma, creemos, que podemos lograr eso es que sí se apropian de la historia que viene antes, porque también es su propia historia, es como que es esa decir, bueno, no me importa porque no me pasa nada en mi vida, o sea, no es mío. Y en realidad sí es de ustedes. Te hago una consulta. Sí. Sí, estamos también dando como las dos caras, la positiva, la buena y Sos la mala el del abogado del pastiche. diablo, ¿no? Sí, 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 que sí, sentado ahí en quiero la estar actitud. más contrariado. Pero si nos gusta como lo bueno y lo malo de esta idea del pastiche y de la mezcla de estilos y demás, para que pueda existir eso es condición necesaria el cambio. Entonces, si está, es medio como se contrapone eso, ¿no? La idea de como, bueno, querer preservarlo, lo que conocíamos, por la nostalgia de la infancia de tal lugar, pero también al mismo tiempo valorar la idea de esta de la mezcla y de las diferentes cosas que hay. Es necesario que haya los Igual, cambios constantes con eso. sí, total, coincido totalmente. O sea, creo que el pastiche surge a partir como de esa iniciativa de cambio y de ir integrando como diferentes cosas. Siento que algo que yo veo un poco en mi generación es que, y esto lo digo por lo que veo tipo en redes sociales, literalmente, es cómo se intenta retomar lo viejo. O sea, hubo un largo momento donde a mí me aparecía mucho contenido de gente como tipo gente de mi edad incentivando en abandonar toda una arquitectura minimalista y todo lo que implica eso y retomar lo viejo, entre muchas comillas. Y eso a mí me parecía muy interesante porque siento que justo como esta estética como de countries o no sé, Puerto Madero, todo eso que es como desconozco si el término arquitectónico es el correcto el que estoy usando, pero una arquitectura como mucho más simple y más, no sé, que no tiene todo esto, este pastiche. Eh, Siento que hoy en día hay una actitud de revalorizar eso y creo que esa actitud dentro de algún aspecto también constituye el pastiche. O sea, creo que el ir revalorizando cosas anteriores es la que es como el cambio generacional en el que podemos aportar nosotros a, no sé, capaz es un poco complejo como lo estoy planteando, pero siento que capaz ahora es más difícil que una persona empiece a modificar un edificio agregando cosas que quiere, como ocurría antes, y se genere ese pastiche como que podemos ver. Pero sí creo que capaz la actitud y la forma de apreciarlo puede contribuir a que eso se mantenga, como que no sé, a mí me parece interesante. Siento que hubieron muchos años donde la arquitectura se reducía más a términos prácticos o a otro tipo de necesidades. Y ahora hay una actitud generacional, capaz por intereses y por el tipo de contenido que yo también veo, de retomar eso anterior y de apreciarlo desde otro aspecto. Y nada, me parece muy interesante. Siento que es algo que se había perdido mucho y ahora veo mucha más gente interesada en recorrer la ciudad y tipo ir a barrios y, eh, no sé, hace no tanto tuve un scouting por Devoto también y nos quedamos recorriendo por ahí y fue súper lindo como lo que nos entregó eso nuevo. Y yo siento que eso viene de una actitud también generacional, como no todo lo de nuestra generación es negativo, tiene un montón de cosas negativas, pero también creo que tiene como algo interesante de la manera en la que nos aprendemos a relacionar con la arquitectura, por lo menos, que es algo que a mí me llama la atención y la indago desde la posición que puedo indagarla con los conocimientos que la puedo indagar también. Entonces, no sé, siento que hay algo también ahí, como de una cuestión social que se retoma un poco. Una nueva mirada, decís. Sí, como una nueva mirada, como una nueva, eh, no sé, como eso, apreciarlo, como no, detenerte un poco más. Siento que hay gente que lo está empezando a hacer más, eh, y es como una contraposición enorme que existe, porque yo creo que las generaciones más pequeñas que nosotros sí perdieron totalmente esa relación. O sea, creo que hoy en día eh, la construcción de ciudades digitales es algo que existe y que los niños usan y consumen. Y creo que eso también te habla de generaciones que en un par de años van a tener una mirada y una postura mucho más lejana. O sea, yo lo veo con mis sobrinos de 8 años que juegan Roblox y arman sus ciudades ahí. Todo se vuelve más efímero, todo. No existe esto de pastiche, porque tú ahí lo puedes modificar y destruir. En cambio, acá es como que
en el mundo real eso no existe. Entonces, siento que, nada, a mí me llama mucho eso la atención. Siento que capaz nuestra generación aún podemos elegir eh, relacionarnos desde un lado más enriquecedor, que creo que incluso las próximas generaciones sí se va a ir perdiendo mucho más, porque la manera de cómo construir el mundo se vive de otro lado. Eh, Ay, qué pesimismo para Sí, las sí, 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 generaciones nos que vamos vienen, pasando la Lala. pelota cada uno entre las Que no, generaciones. guardemos esperanza. Black Mirror, no, Pero qué yo no, horror. no creo que esté mal, tipo, o sea, me encantó esto el concepto de construir ciudades y tipo poder desarmarlas, me parece algo re Total, flashero. yo no le doy la coloratura tampoco de bueno o malo. Es como más tipo una observación Claro, es de la algo manera de que la es. Claro, El tema es cuando no entienden, o sea, una cosa es por ahí armar y desarmar y ver qué es lo que se perdió en el tiempo. Y yo no digo que no hay que preservar todo. En arquitectura hay una contraposición entre lo que es preservar y otra cosa es conservar. Em, es verdad que probablemente haya que destruir o demoler varios edificios para generar una nueva arquitectura. El tema es cuándo es totalmente necesario o no. Que eso es creo que lo que se está, es la problemática que se está discutiendo en este momento, es ver cuándo es necesario demoler o si lo que ya existe puede aportar una nueva arquitectura o se puede reutilizar ciertas cosas. O sea, el concepto de lo sustentable viene de ahí, no de arquitectura verde, sino de no desperdiciar recursos existentes en buenas condiciones. Reciclar. Claro, entonces es por ahí cómo intervenimos en estos edificios que probablemente tengan que ser modificados, pero no necesariamente erradicados. O sea, algunos sí, algunos no se pueden mantener de pie porque no están en condiciones suficientes. Y bueno, y esos edificios se hará un registro y por ahí se perderán. Pero el no criterio creo que es eso que se está discutiendo en este momento. O sea, ¿cuál es el criterio a adoptar para esas circunstancias? Eh, yo igual creo que el pastiche o la identidad porteña va a seguir existiendo siempre porque está metido en la forma de ser que seamos, incluso cuando intervenimos un edificio, lo vamos a intervenir de esa manera. Em, y bueno, y esa es la gracia de la ciudad. Y está bueno que lo puedan ver. O sea que esa era en realidad No nuestra los estamos duda. No condicionando los para estamos condicionando, nada. ¿no? Pero esto de que hay cosas que valoran, hay cosas que recorren la ciudad. Es decir, bueno, recorren la ciudad y caminan y la miran y por ahí les gusta más o menos. Y la idea también es de poder seguir transmitiéndolo, ¿sí? O sea, como que es necesario de generación en generación seguir transmitiéndolo y no olvidarse que si bien es muy interesante y podríamos hacer otro episodio sobre la idea de la individualización, de cómo nos estamos volviendo individuos dentro de una sociedad y como concentrándonos en nuestros intereses propios y olvidándonos en los intereses sociales, de decir, bueno, más allá de que estoy buscando un interés propio, necesitamos también como colectivo no perder aquello que tenemos y no por eso de vuelta, ¿no? Destruir todo o conservar todo, sino tratar de encontrar un equilibrio entre ambos y seguir con esta idea del pastiche, porque si nos transformamos en Roblox, el pastiche no va a existir más o va a existir desde otro lado. Me parece que eso es lo interesante de nuestra forma collage que tenemos en la cabeza a lo porteño, a los nuevos porteños y a los viejos porteños. No somos viejas. Bueno, la idea, mm, tenemos que cerrar, nos están apurando, así que Tenemos así que una productora muy estricta. así que, nada, estaría bueno que cada uno como pueda hacer su propio cierre o ver qué es lo interesante, que podemos rescatar de este episodio medio pastiche que hicimos. Nada, así nos vamos, porque Cami, si no, nos va a odiar. Bueno, no sé, me parece que lo que más podemos agarrar es el tema de salir, de recorrer, de detenernos a apreciar, de observar, investigar, eh, como tener esa posibilidad de consumir la ciudad de alguna manera
eh, no sé, más detenida. Y creo que eso es algo que podemos agarrar de todo este pastiche del episodio, como esta actitud de salir sin un propósito, sin un lugar, y detenerte y disfrutarlo y valorarlo, porque es como muy único lo que tienen acá. Y no mirar a través de la pantalla, ¿no? Yo pensaba eso, de esta idea de como informarnos o aprender a través de la pantalla, que está muy bien, ¿no? Porque nos puede dar un montón de información, que esto que decíamos al principio, ¿no? Una información rápida y concreta, que tal vez necesitamos, precisa para algo. Pero esta idea de salirse de la pantalla, ¿no? De correrse de esa pantalla y empezar a usar los ojos. Y yo me acuerdo, no sé, vi un video que hablaba de un tipo que había ido a un recital y decía, nosotros no vemos más los recitales en vivo, puesto que ponemos la pantalla y miramos a través de la pantalla, ¿no? Esta idea de corrámonos de esa pantalla y empecemos a volver a vivirlo con la experiencia, porque al final la experiencia que uno puede tener yendo al recital no la estamos viviendo porque ya estamos como proyectando la posibilidad de verlo más adelante o postearlo en redes y no vivir el presente, ¿no? Y bueno, y tal vez con esto de mirar a través de la pantalla nos estamos perdiendo de un montón de perlas que están desapareciendo y que no vamos a tener tiempo de verlas y que nos las vamos a perder por haber estado muy conectado con la pantalla. Tal vez también como medio como cierre. Creo que estamos todos medio como en una misma sintonía, así que tal vez no quiero tampoco repetir lo mismo, pero sí, definitivamente para mí lo más importante es poder reconocer que tenemos una ciudad increíble y también como lo que decía antes, ¿no? De que tal vez cuando uno viaja toma más una actitud más de turista, de eso de ponerse a descubrir la ciudad y está bueno para mí poder tener esa misma actitud eh, en la propia ciudad. Y nada, no te digo tampoco salir a hacer la tarea y investigar sobre los edificios, porque es más difícil y tal vez puede ser menos intuitivo, pero solamente tal vez como pasear y sin ningún objetivo más que tal vez Sí, mirar observar, y observar. Totalmente. perderse. Igual hoy pones Google Lens y en cualquier fachada y algún Algo dato te va a te tirar. dice. Sobreinformados. Sí. Sí, bueno, creo que esto está bueno, que las redes quizás sean el puntapié inicial para que te dé curiosidad y decir, uy, mira, vi tal barcito en Villa Ortúzar, me voy a Villa Ortúzar que no conozco y me voy a recorrer y de paso, bueno, veo a ver qué hay. Así que creo que sí, lo importante es recorrer la ciudad y sobre todo con ojos curiosos, tratar de encontrarle la curiosidad, quizás relacionarlo con algún recuerdo lindo, con algún familiar, amigo, etcétera, pero encontrar la forma de recorrer la ciudad con ojos nuevos. Bueno, no quiero repetir, coincido con muchas cosas que se dijeron. No sé, creo que lo lindo que salió hoy de acá es que Buenos Aires es un pastiche. Y también me gusta todo el podcast de este choque generacional que hay entre, qué sé yo, una generación un poco más joven y otra generación que tiene otra mirada. Y no sé, yo pienso que también igual lo que tiene bueno el choque es que, por ejemplo, hay cosas que hay que aceptar también que van a ser así. Por ejemplo, lo del celular es inevitable, igual que la inteligencia artificial. Va a suceder y no se va a poder evitar. Em, y capaz ahí se genera algo nuevo entre, che, sáquense el celular y vean, y también, no, porque con el celular podemos ver otra cosa y se genera algo distinto. Ahí es capaz ese choque donde se genera una nueva mirada de lo que pasa. Pero me parece que eso estuvo lindo. Un choque generacional más que nada. Ah, muy bien. Eso también es un pastiche, ¿no? Como la convivencia como de varias generaciones. Y que pudieron hablar perfectamente. Nos entendimos. Perfecto. Bueno, les queremos agradecer muchísimo por haber venido. También queremos agradecerle a nuestro equipo técnico, Sí, por favor. Cami Benedetti, Juana, ¿qué? Georgie y Lucas, mil gracias. Sí, y a la Universidad del Cine que nos da este espacio y todo el equipo. Y bueno, Bueno, nos vemos la próxima. nos vemos la próxima. Gracias por Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, Esto fue La Sociedad de la Lasaña. Chao. ¿podemos aplaudir? ¡Qué cierre raro!